Toda verdad es relativa. Lo que es cierto para ti puede no serlo para mí. El posmodernismo como filosofía no afirma ninguna verdad objetiva o absoluta, especialmente en asuntos de religión y espiritualidad. Surge a finales del siglo XX como una corriente artística, cultural y filosófica. En efecto, muchos intelectuales fijan su periodo con la caída del Muro de Berlín en 1989. Algunos de sus representantes son Lyotard, Foucault, Bátimo y Derrida. Michel Foucault nació en 1926 en Poitiers. Su padre era médico. A Foucault le interesó mucho la historia que quiso ser profesor. Durante su adolescencia fue testigo de la invasión nazi en su país y de todo lo que ocasionó las dos guerras mundiales. Estos acontecimientos influyeron mucho en su pensamiento y más tarde lo llevaría a unirse a la Liga de Pensadores que cuestionaban las grandes ideologías. También, durante esta época descubre su homosexualidad, en una sociedad aún conservadora, hecho que le trajo conflictos familiares. Su padre lo interna en instituciones psiquiátricas y toda esta vivencia lo llevaría a estudiar psicología. Años más tarde, en 1963, publica su obra magna Las palabras y las cosas, en la que explica cómo se originan las mentalidades y los pensamientos de una época. Él desarrolla el concepto discurso como una construcción social de la verdad. Es con esta sección que Foucault nos explica cómo se ha ido construyendo lo que nosotros creemos que es moral, ético, bello, placentero, correcto y demás. Para Foucault, quien crea los discursos es el poder, es decir, aquellas instituciones como la Iglesia, grupos de poder económico y político, los cuales van generando normas ya adaptadas por todos nosotros, a través de la educación, la socialización y los medios de comunicación. En 1975 publica Vigilar y castigar, en la cual nos explica cómo ha ido cambiando el concepto de criminal y la idea de castigar. Por ejemplo, en el siglo XVI, los criminales eran exiliados, torturados o azotados en público. Hoy estos son encerrados y vigilados permanentemente. La imagen del panóptico resulta particularmente importante para expresar el estado de crisis de la Iglesia Católica. Las áreas que la Iglesia Católica Romana observa se refieren a tres grandes asuntos: la vida pública, especialmente la política; la vida privada, particularmente lo referido a la orientación de la moral; y el desarrollo de las demás religiones. La metáfora nos lleva a entender cómo en realidad la sociedad vigila no solamente a sus delincuentes, sino a nosotros mismos. Pero no son las instituciones las que nos vigilan, somos nosotros mismos, porque hemos interiorizado el discurso a través de la educación y la socialización, y juzgamos constantemente al otro, a la vez que tenemos miedo al que dirán. Si reflexionamos sobre los discursos actuales, ¿será que hemos dejado atrás realmente los discursos de la época colonial? Foucault nos diría que no. Recordemos que la verdad era impuesta como una forma de llenar a la población de sumisión, culpa, vergüenza y disciplina. Un discurso hecho políticamente para dominar. Hoy en día, un discurso en el cual la homofobia, el machismo y el racismo están casi naturalizados. Por ejemplo, las horrorosas noticias que muestran la violencia contra la mujer se han convertido en